sendas antiguas. Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presenta el programa Volviendo a las sendas antiguas. A continuación, por Radio Sion. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga en esta preciosa mañana. Yo soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. En esta mañana nuevamente nos encontramos desde cabina para seguir compartiendo con todos ustedes una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios. Amén. Y en esta mañana también me acompaña en cabina la copastora del ministerio, la hermana Carolina Brambila. Muy buenos días, amados hermanos. Qué gusto estar aquí de nuevo compartiendo con ustedes esta palabra del Señor, porque es alimento a nuestras almas. Y yo sé que muchos van para su casa, muchos van a su trabajo. Y pues un saludo cordial de este Ministerio Internacional de Jesucristo. Y pues vamos a pedirle, Señor, que sea glorificándose en esa hora, usando a nuestro pastor, trayendo esta palabra maravillosa, para que sea de bendición para sus hogares, su familia, su vida. Y vamos a hacer una pequeña oración. Padre bueno, te pido por cada uno de estos radioescuchas, Señor, que seas tú dando ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de discernimiento, que seas quitando toda escama de sus ojos y que seas quitando todo velo de los ojos espirituales que se encuentra, Padre, tu pueblo, porque tú los estás llamando al conocimiento, al arrepentimiento, Padre bueno. Y sabemos que tu palabra llega a tiempo siempre. Te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, que seas tú bendiciendo y glorificándote en el nombre poderoso de Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, para mayor información, hermano, aquí en el área de Los Ángeles, te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357, o si te encuentras en el área de Tijuana, puedes comunicarte con la copastora del ministerio allá en Tijuana, la hermana Marta Povedano, al 664-471-0233, 664-471-0233. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermano, con la enseñanza que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Acerca de la celebración de Navidad. Iniciamos por saber que pues la celebración de cumpleaños, hermano, porque como se enseña que se celebra el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, pues para empezar la palabra de Dios nos enseña que no se debe de celebrar cumpleaños. ¿Por qué? Porque es una celebración de origen totalmente pagano, que Dios nunca ordenó a su pueblo participar de ella. Y pues ya sabiendo esto, hermano, porque eso lo aprendimos en base y de acuerdo a lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Amén. No es algo que nos estemos inventando. No, ahí está, hermano. Si se escudriña, se encuentra. ¿Ah? Pero ahora, la siguiente punto o parte de esta serie de estudios, hermano, es el saber si Jesús y Yeshua realmente nació en un 25 de diciembre, como se nos ha enseñado por mucho tiempo por la religión tradicional. ¿Ah? Pero, ¿para qué queremos saber la fecha de su nacimiento? ¿Para celebrar su cumpleaños? Pues no para eso. ¿Ah? Porque ya entendimos que la celebración de los cumpleaños es una celebración pagana, sino para dar a conocer que la Navidad, tal y como se celebra, pues no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús, de Yeshua, sino que también esta es otra celebración de origen totalmente pagano que ha sido disfrazada como si fuera una celebración cristiana y como si hubiera sido ordenada por Dios mismo. Y como ya lo mencioné en el programa pasado, la fecha del nacimiento de Jesús, de Yeshua, pues no está muy clara en las Escrituras, por lo que hay que realmente excavar y escudriñar estas Escrituras para poder hallar esa fecha. Yo he escuchado a pastores que dicen, imposible conocer la fecha del nacimiento de Jesús porque la Biblia no lo dice. Exactamente, no lo dice, pero no es imposible de saber porque se pueden tomar en cuenta o se puede tomar como base otros acontecimientos, que esto nos va a permitir conocer entonces cuándo nació Jesús también. Ahora, sabemos por las mismas Escrituras que Juan el Bautista, quien fue primo de Jesús, de Yeshua,
Él nació 6 meses antes que Jesús. Entonces, porque, hermano, en las Escrituras sí nos relata más a profundidad sobre el nacimiento de Juan. Entonces, sabiendo cuándo nació Juan, hermano, y sabiendo que Jesús, o más bien que Juan nació 6 meses antes que Jesús, pues si sabemos cuándo nació Juan, solamente le agregamos 6 meses y tenemos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Amén. Tan fácil como eso. Bueno, vamos a partir precisamente de ahí, del nacimiento de Juan el Bautista, para de esa manera poder encontrar la fecha del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Y para eso pues tenemos que empezar por el padre de Juan el Bautista, quien fue el sacerdote Zacarías, para saber cuándo es que él estaba sirviendo en el templo y cuando un ángel del Señor se le apareció para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Oiga, esto es bien importante, eso es clave, saber a qué clase pertenecía Zacarías. Dice que pertenecía a la clase de Abías. Dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no que nadie ha podido cumplir la ley, pues. Aquí dice que Zacarías y su mujer, Elizabeth, dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pues estos aquí dice que sí guardaban la ley, hermano. Bueno, pero vamos a seguir. Verso 7 dice, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, la clase de Abías, dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga nada más. Y si seguimos leyendo, hermano, vamos a encontrar que resulta que Zacarías no le creyó al ángel de Dios. ¿No le creyó? ¿Por y qué? era conforme a la palabra, que no eran irreprensibles, y aún así no creyó. Oiga, el sacerdote no creyó. O sea que eso quiere decir que actualmente hay pastores que tampoco le creen a Dios. ¿Se da cuenta? Hay padres que tampoco le creen a Dios. Ahora, vimos que el sacerdote Zacarías pertenecía a la clase de Abías. Ahora, vamos a ver en la palabra, hermano, ¿en qué turno le correspondía servir en el templo a esta clase de Abías? Y para eso vamos a ir al Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 7, donde David estableció el orden de servicio de cada clase. Dice, la primera suerte tocó a Jairib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Ahí está. Sí, en el octavo turno le correspondía servir a la clase a la cual pertenecía Zacarías, a Abías. Y si sigues leyendo, vas a encontrar que eran un total de 24 turnos, 24 clases. Cada una de estas 24 clases, hermano, o divisiones, servía durante una semana a la vez, por lo que estaban designados a desempeñar su responsabilidad de servicio en el tabernáculo 2 veces al año. Seguramente todo el sacerdocio, o sea, todas las 24 clases, servían en las temporadas de fiesta cuando el pueblo ofrecía miles de sacrificios.
como por ejemplo durante la Pascua, durante la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, ahí se juntaban todas las 24 clases a servir. Pero ya después, cuando no era temporada de fiestas, pues ya servían en su orden, ¿no? Vimos que el octavo turno le correspondió ¿a quién? A la clase de Abías. Entonces, ahora vamos a ver cuándo es que empezaba a servir la primera clase. Y para esto necesitamos saber, pues, cuál es el primer mes del año en el calendario bíblico, según Dios y no según los hombres. En el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, o sea, para mi pueblo. Será este el primero en los meses del año. Oiga, o sea, Dios a su pueblo le indicó bajo qué calendario se tenían que regir. No fue el calendario gregoriano, mi hermano, que actualmente se utiliza en Occidente. No. Es más, tampoco fue el calendario judío actual. No vamos a hablar mucho de eso, pero tampoco ese fue. ¿Cuándo empieza entonces el primer mes en el año bíblico? En la primavera, en el mes de Aviv, así se le llama en la Torá, Aviv, que cae entre los meses de marzo o abril. Ahí es cuando cae el primer mes del calendario bíblico. Amén. Continúa diciendo en Éxodo 13:3, dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Ahí está, así se le llama al primer mes, según la Torá. Ahora, ya en el calendario judío actual ya no se le llama Aviv, ahora se le llama ¿cómo? Nisan. Pero ese ya es el nombre babilónico. Por eso le digo que este no es el calendario establecido por Dios. Este es el que se trajeron los judíos después de permanecer 70 años en Babilonia. Se trajeron este calendario babilónico y lo establecieron. Ese es ese por el cual se rigen actualmente ellos. Por eso digo que ese no es el calendario que Dios tomó como base. Bendito Dios. Bueno, por eso y por muchas cosas más que no vamos a entrar en detalle en este estudio. Amén. Aquí está un ejemplo base para que vea que este mes se le empezó a llamar Nisan cuando el pueblo de Judá, los judíos, estuvieron en Babilonia. En Esther, capítulo 3, verso 7, dice: en el mes primero, que es el mes de Nisan. Pues el libro de Esther se escribió precisamente en Babilonia, hermano. Ahora, en Deuteronomio, bueno, vamos a ver primero estas 3 fechas muy importantes en las que todos los levitas y sacerdotes tenían que subir a Jerusalén para servir en el templo, en el tabernáculo. Por ejemplo, en Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere. ¿Y cuál es el lugar que le escogió? Jerusalén. Dice: en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Estas son las 3 fiestas principales, las que Dios ordenó. Se encuentran descritas en Levítico 23. Porque si alguien se interesa en conocer qué fiestas son las que Dios ordenó, ahí están, en Levítico 23. Estas son las más importantes, las más grandes de las 3, pero en realidad son 7 las fiestas ordenadas por Dios. Amén. Entonces, dice en Éxodo 12:6, hablando de ese cordero que se tenía que sacrificar en la Pascua, para que vea cuándo es que se tenía que celebrar la Pascua. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, del mes de Aviv, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces está la fiesta de la Pascua, que comienza ¿cuándo? El día 14 del mes de Aviv. En Levítico 23:15 habla de la siguiente fiesta, que es la fiesta de Pentecostés. Dice: y contaréis desde el día en que siga el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerás el nuevo grano a Jehová. Pentecostés significa 50. Amén.
Eso es lo que significa Shavuot, significa 50. Entonces, vea usted, la primera clase empezaba a servir en el mes de Aviv, pero la fiesta de la Pascua empezaba a los 14 días del mes de Aviv y esta fiesta dura 7 días, dura una semana. Ahora vamos a continuar leyendo lo que pasa con Zacarías, ¿no? Él sirvió en el octavo turno, su clase, en el octavo turno, y después vamos a ponerlo eso en el calendario cuando sucedió. Pero continúa diciendo en Lucas 1:23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Oiga, esto es importante saberlo, hermano. Se recluyó en casa por 5 meses. Porque él vea lo que dice en Lucas 1:26. Dice, al sexto mes ¿de qué? ¿Al sexto mes del año o al sexto mes del embarazo de Elizabeth? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Se lo digo, ¿por qué? ¿Por qué le aclaro esto, hermano? Porque hay muchos que han tomado que aquí dice que el sexto mes del año. No. Por eso aquí dice en el verso 24, y se recluyó en casa por 5 meses. Pero al sexto mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y hay muchos también argumentan, ¿no? ¿Ya ves? Mi Biblia dice, llamará su nombre Jesús. Tú dices que es Yeshua. Ahí no dice Yeshua, ahí dice Jesús. Pues sí, pero ponte a pensar. ¿En dónde sucedió esto? ¿Acá en México? ¿Acá en Tijuana? ¿O dónde sucedería esto que está narrando aquí? Aquí ya leímos, ¿no? En Israel. ¿Y será que en Israel en la época, hace 2000 años, se hablaba español? No, pues no. ¿Será que el ángel le habló a esta nativa de Israel, a María, en español? No. Entonces, ¿en qué idioma le habló? Pues en el idioma que ella podía entender. Hebreo. Hebreo. Entonces, ¿qué nombre le dio? ¿Jesús? No. No. Yeshua, hermano, ¿por qué le dijo también? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, salvación en hebreo es Yeshua. Amén. Bendito Dios. Verso 39 dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y si de ahí nos saltamos hasta el verso 56, dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Entonces, si al sexto mes del embarazo de Elizabeth se le presentó el ángel a María, y le anunció que ella también iba a dar a luz un hijo, y después dice que fue a visitar a Elizabeth y se quedó 3 meses, o sea que si ya tenía 6 más 3, 9 meses, o sea que se quedó hasta el nacimiento de Juan. Ahí está. Fácil, sencillo. Lucas 1:57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaron con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre.
Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. ¿Por qué con señas? Porque resulta que este sacerdote no le creyó al ángel del Señor, hermano. Y el ángel del Señor le dijo, ¿no me crees? Ok, te vas a quedar mudo. Oiga, hasta que se cumpla la palabra que Dios me envió que te diera. Y sí, hermano, dice que salió de servir el incienso y no hablaba. Oiga. ¿Por qué? Por no creerle a Dios. Y entonces aquí vea lo que dice. Verso 63. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Ahora en Lucas capítulo 2 verso 1 en adelante dice. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Oiga, o sea, si María solamente tuvo como hijo a Jesús, entonces aquí diría, y dio a luz a su único hijo. Exacto. No a su hijo primogénito, porque primogénito significa el primero de sus hijos. O sea que después tuvo más hijos. Y de hecho sí, hay un evangelio que es Marcos, donde hasta se menciona el nombre de los hermanos de Jesús. Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es bien importante saberlo, hermano. Que cuando nació Jesús, cuando nació Yeshua, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Oiga, dice, y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, o sea, que es el Mesías, dice. Cristo es lo que significa, Mesías. Ahora, en la palabra del Señor, hermano, en Juan capítulo 1, verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Para entender esto, hermano, aquí hay que escudriñar, como todo. Para poder entenderlo correctamente hay que escudriñar. Y en este caso, pues el Nuevo Testamento no fue escrito originalmente en español ni en inglés. Se cree que fue escrito en griego. Entonces hay que investigar qué palabra griega fue usada para habitó. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Porque esa palabra habitó, si la buscas en un diccionario Strong's, aparece bajo la palabra griega G4637, que es la palabra skenu, que significa para fijar el tabernáculo, tener un tabernáculo, vivir en un tabernáculo, en una morada. Oiga nada más. Aquí con esto ya nos dio la clave, hermano. ¿Cuándo es que nació Jesús? Ahora, vamos a poner toda esta información que te he leído, que te he compartido, junta para poder descubrir la fecha, o al menos el mes, en que verdaderamente nació Jesús. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente él nació el 25 de diciembre, o ya de perdida en diciembre, ¿no? Para ver si lo que hemos sido enseñados en el cristianismo por mucho tiempo es verdad o no lo es. Y para eso, pues, nos va a ser necesario hacer uso de un calendario judío actual, que aunque ya dije que es un calendario pagano, ¿verdad? Pero con nombres de meses paganos, pero lo vamos a usar solamente como referencia, para encontrar la fecha, para encontrar el mes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Entonces, vimos que el sacerdote Zacarías empezaba, o más bien el sacerdocio se empezaba, ¿cuándo? En el mes en el primer mes, ¿va? En el mes de Abib, pero en el calendario judío actual se llama mes de Nisan.
Entonces tenemos que ir al mes de Nisan y de ahí ir sumando las clases, el servicio de cada clase, ¿no? Por ejemplo, en el primer mes vimos que a los 14 días del primer mes se celebra ¿qué? La Pascua, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que en ese primer mes que cae en los meses de marzo o abril, ahí servían solamente 3 clases. La primera semana servía una clase, después venía la segunda semana, venía la fiesta de la Pascua en donde servían todas las clases, y después de la fiesta de la Pascua pues servían otras 2 clases. Bendito Dios. Entonces vamos a hacer la cuenta. Bueno, más bien eran 2 clases antes, ¿no? Primera semana, sí, 2 semanas. Terminando la segunda semana es que empezaba la Pascua. Entonces 2 semanas antes de la Pascua y 1 semana después de la Pascua. Entonces serían 3 clases. En el segundo mes, que es el mes de Iyar, que cae entre los meses de abril o mayo, ahí servían 4 clases. Entonces que hacían un total de 7 clases. Entonces en el siguiente turno ya le tocaba servir a la clase de Abías, que era la clase número 8, ¿verdad? El lugar número 8. Pero ahí se celebraba también la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. Entonces, ahí la octava clase debió haber servido por 2 semanas debido a esta fiesta. Entonces ahí servían 3 clases más, que serían total de 10 clases. Pero ahí es donde servía la clase a la cual pertenecía Zacarías, entre los meses de abril o mayo. Después, en el siguiente mes, que es Tamuz, que cae en junio o julio, pues ahí es cuando regresa Zacarías a su casa, ¿no? Ahí es donde leímos en Lucas 1, 23 y 24 que su mujer Elizabeth concibió. Entonces, pues de ahí, pues está fácil, ya nada más se cuentan, ¿cuántos? 9 meses, porque 9 meses son en lo que se gestiona un ser humano, 9 meses. Entonces, de ahí contamos 9 meses. Bueno, contamos primero 6 meses, que es cuando el ángel se le aparece a María, ¿no? Ok. Av, que cae entre julio y agosto. Elul, agosto-septiembre. Tisrei, cae aproximadamente entre septiembre y octubre. Ahí es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Hesban, entre octubre y noviembre. Kislev, noviembre o diciembre. Tebet, diciembre o enero. Ahí es en donde María es visitada por el ángel, ¿sí? Al 6º mes. Eso es lo que leímos en Lucas 1:26. Y pues ya de ahí, hermano, ya está más fácil todavía. Ya nada más se cuentan, ¿cuántos? Pues 9 meses. Sí, porque ahí es cuando el ángel sería su primer mes de embarazo de María. Ahí ya solamente contamos 9 meses y nos da el nacimiento de Jesús. Vamos a hacerlo. Shevat, 1, enero, febrero cae. Adar, 2, febrero o marzo. Nisan, marzo o abril. Iyar, abril o mayo. Sivan, mayo, junio. Tamuz, junio, julio. Av, julio, agosto. Elul, agosto, septiembre. Y Tisrei, el 9º mes, que cae aproximadamente entre septiembre y octubre, que es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Ahí es cuando nació Jesús, al 9º mes. Oiga, por eso es que Juan nos dice, y habitó y tabernaculizó en nosotros. Oiga, ¿por qué? Porque en ese mes se celebra la fiesta de los tabernáculos. La palabra de Dios no se equivoca, mi hermano. Jesús, Yeshua, nació en una fiesta de los tabernáculos que se celebra entre los meses de septiembre y octubre. Así que podemos decir lo que dice en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es imposible que Jesús naciera en un 25 de diciembre, porque como leímos en Lucas 2:8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Pero resulta, hermano, que en Israel, en diciembre, ya no hay pastores afuera con sus rebaños. ¿Por qué? Porque es invierno.
Bueno, y entonces te preguntarás, ¿de dónde vino toda esta tradición? De que Jesús nació en Navidad, ¿de dónde vino toda esta tradición de la Navidad, del árbol de Navidad, de Santa Claus, de los regalos, etcétera? Bueno, de hecho, la palabra Navidad, que quiere decir nacimiento, es decir, que en esa fecha se celebra el nacimiento de alguien. Y la cultura cristiana ya desde hace siglos que viene enseñando que el nacimiento del Mesías de Jesús fue en un 25 de diciembre. Pero, ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús en un 25 de diciembre, hermano? Vamos a ver qué es lo que nos dice una de las enciclopedias acerca del origen pagano de la Navidad. Dice que los orígenes de la Navidad se ubican en el amanecer de la humanidad, los días que seguían al solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, los cuales han tenido siempre una significación particular en la adoración de los dioses del sol. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. Y en la mitología céltica, el dios sol era crucificado 3 días después del solsticio de invierno. 21 más 3 sería 24 de diciembre. El dios resucitó entre los muertos y se dice que este era el origen de la cruz céltica, que simboliza el dios sol en la cruz, 1000 años antes al cristianismo. En el contexto del cristianismo, la Navidad fue tomada en la edad del Imperio Romano. Oiga, los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, cada año que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia que glorificaban más allá de los días en que el dios Saturno gobernó. Este festival duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno, que por el calendario juliano caía el 25 de diciembre. Y por la celebración de Saturnalia, los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizan para establecer un acoplamiento entre los días de fiesta, y en el Imperio Romano las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Pero también, hermano, en un 25 de diciembre sí hubo un nacimiento importante en la historia, pero no fue el de Jesús, no fue el de Yeshua, sino fue el de Tamuz. ¿Y quién fue Tamuz? Bueno, Tamuz fue el hijo que tuvo Nimrod con su propia madre Semiramis. Y todo esto tiene su origen en Babilonia. Y el Imperio Romano adoptó muchas tradiciones y costumbres de Babilonia, las cuales son pues de origen totalmente pagano. Pero para hacer más fácil que los romanos se pudiesen convertir al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas, el Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha. Entonces, como podemos ver, el origen de esta fiesta llamada Navidad, pues es una excusa del papado romano para captar más adeptos al cristianismo, dado que en esa fecha se celebraban días de fiestas paganas al dios Saturno. Entonces el Papa Julio I pidió que fuera celebrado el nacimiento del Mesías en esa misma fecha. El Papa Julio I tomó una fiesta pagana y diabólica y la cristianizó cuando jamás Dios se lo había ordenado. Entonces, hermano, pudimos establecer en base a las escrituras que Jesús, que Yeshua, pues no nació en un 25 de diciembre cuando se celebra esta fiesta totalmente pagana. Así nos ha enseñado el sistema religioso establecido por los últimos 2000 años. Pero Jesús, hermano, siendo un judío, oiga, él nació en una fiesta hebrea, en una fiesta ordenada por su padre, en una fiesta de los tabernáculos celebrada entre los meses de septiembre y octubre. El mismo Jesús, durante su vida aquí en la tierra, hermano, él guardó esta fiesta de los tabernáculos, pero no para celebrar su cumpleaños, no, porque él no guardaba fiestas paganas, sino que solamente guardaba las fiestas ordenadas por el Padre Celestial. Mira, aquí está el ejemplo, en Juan 7:2 dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y esa es una de las razones por las que actualmente en el cristianismo no se celebra ya esta fiesta. Por lo que dice aquí, estaba cerca la fiesta de los judíos.
Entonces dice, no, pues los judíos rechazaron a Cristo, entonces nosotros no tenemos por qué andar celebrando esas fiestas de los judíos. El problema, mi hermano, es que esas fiestas no fueron ordenadas solamente para los judíos. Ese es el gran problema. Y también existe mucha ignorancia en el cristianismo acerca de quién es el pueblo de Israel actualmente. Se piensa que el pueblo de Israel actualmente son los judíos. Pero no, ya hemos aprendido que no, mi hermano. Los judíos originalmente descienden de solo una tribu, que es la tribu de Judá. Judá, judíos. Pero la tribu de Judá no es todo el reino de Israel. Es una tribu de las 12. Oiga, 12 tribus son las que conforman el reino de Israel. Entonces, los judíos solamente son de una sola tribu. Sí, la más grande de las 12, pero una sola tribu. Y es más, si vamos a Levítico 23, en donde Dios ordenó guardar estas fiestas, ahí no encontramos que Dios le haya dicho a Moisés, Moisés, dile a los judíos que guarden estas fiestas, ¿verdad que no dice así? No. ¿Cómo es que dice entonces? Háblale a los hijos de Israel, Habla a los hijos de Israel y diles que guarden estas cosas. ¿Y quiénes son los hijos de Israel? Las 12 tribus. Las 12 tribus, no solamente los judíos, ¿verdad? Entonces, vea, estas fiestas fueron ordenadas para las 12 tribus, no solamente para los judíos. Bueno, y entonces, ¿por qué aquí en Juan 7:2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos? Bueno, porque hay que conocer historia, mi hermano. Hay que tomar en cuenta historia, es decir, en este tiempo, ¿quiénes eran los que habitaban en Israel? ¿Todavía eran las 12 tribus? No, ya no. Ya no. Porque de hecho, en el año 700, alrededor del año 722 antes de Cristo, bueno, esto sucedió de hecho en el año 930 antes de Cristo, que Dios dividió el reino de Israel en 2 reinos. ¿Verdad? El reino del norte, 10 tribus, llamados en las escrituras como casa de Israel o casa de Efraín. Y el reino del sur con 2 tribus, Judá y Benjamín. Ellos son los que son conocidos como los judíos. Entonces, ¿quiénes eran los que habitaban en Israel en esa época, en el tiempo de Jesús? ¿Eran todavía las 12 tribus? No. De hecho, en el año 722 a.C., las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Ahí perdieron su identidad de israelitas, ahí se asimilaron a las naciones y ahí se hicieron gentiles. Y nunca regresaron en su totalidad a Israel. Entonces los únicos que habitaban, después de ser ellos también llevados 70 años a Babilonia, pero regresaron después de los 70 años, era solamente la casa de Judá, los judíos. Eran los únicos que entonces celebraban estas fiestas que habían sido ordenadas para todos los hijos de Israel. Por eso es que dice así. ¿Por qué era fiesta de los judíos? Porque eran los únicos que habitaban en Israel y eran los únicos que la celebraban. Por eso. Pero dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Oiga, ¿por qué? Porque en un principio ni su madre ni sus hermanos creían en Jesús. Pensaban que estaba loco. Oiga. Juan 7:4 dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ahí está, hermano. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Verso 9, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de los tabernáculos. No abiertamente, sino como en secreto, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y hubo gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Oigan, ¿se da cuenta lo que decían de Jesús? ¿Que engañaba al pueblo? ¿Por qué? Porque Jesús vino, hermano, con una interpretación muy diferente a la que se enseñaba en las sinagogas de la época.
¿Y por qué era diferente? ¿Era mentira? No, pues no. Jesús trajo la verdad. Resulta que se estaba malinterpretando la ley de Moisés, mi hermano. Se estaban malinterpretando las escrituras en ese tiempo. ¿Ah? Pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo tengo la correcta interpretación. ¿Pero qué pensaban? Que era mentira lo que él enseñaba. ¿Y qué piensan de nosotros? Porque enseñamos una interpretación diferente. Igual. Lo mismo. Oiga, que lo que estamos enseñando es mentira, aunque estemos enseñando lo que está escrito en la bendita palabra de Dios. Esa palabra que ya no se toma en cuenta. Oiga, esa palabra que incluso se piensa que ya ni es palabra de Dios. Pero esa es la palabra que debe de permanecer para siempre. Entonces vea. Dice, no, sino que engaña al pueblo porque ninguno habla pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Entonces, hermano, como ya vimos al principio de este estudio, en esta fiesta de los tabernáculos, o esta fiesta de los tabernáculos, es una de las 3 fiestas que Dios había ordenado a todo varón de las 12 tribus de Israel que tenían que subir a Jerusalén a celebrarla, ¿va? Lo leímos en Deuteronomio 16:16. Y vemos que Yeshua, la guardó, la celebró, y nosotros como sus discípulos, ¿qué deberíamos de hacer? Lo mismo. Lo mismo que él hizo, ¿no? Amén. No podemos hacer lo contrario a lo que él hizo. Dice, leímos en 1 Juan capítulo 2, que el que cree en él debe andar como ¿quién? Como él anduvo. Como él anduvo. ¿Se da cuenta? Pero hay muchos en el cristianismo que dicen que no, que esas fiestas ya no tenemos que celebrarlas los que creemos en Jesús actualmente. Aun cuando el Padre, hermano, tú vas a Levítico 23 y lees las instrucciones de cada fiesta, estas fiestas fueron ordenadas por estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que se tienen que celebrar por siempre. Oiga, por eso Jesús las guardó. Pero hay quienes enseñan que no. O sea, ponen por los suelos la palabra, la instrucción del Padre. El Padre dijo, celébranlas por siempre. Y hay quienes dicen, no, ya no. Ya no. Ahora vamos a celebrar las fiestas establecidas por los hombres. Bueno, pues allá tú. Aquellos que valoran, oiga, que aman la palabra del Dios eterno, van a obedecer a esas palabras, no a las palabras de los hombres. Bendito Dios. Y entonces todo eso, toda esa costumbre, toda esa tradición que hermano, que enreda toda esta celebración de Navidad, el árbol de Navidad, Santa Claus y todo eso, hermanos, todas esas son tradiciones, son costumbres. Oiga, tú puedes buscar, ahorita ya se nos va a acabar casi el tiempo aquí, pero tú puedes buscar en el internet, hermano, el origen, por ejemplo, del árbol de Navidad, de origen totalmente pagano. Oiga, totalmente pagano. No hay base bíblica para ello, el intercambio de regalos y todo eso, origen totalmente pagano. Totalmente pagano. La instrucción del Padre a su pueblo, oiga, dice en Jeremías 10, capítulo 10, verso 1 en adelante, dice, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y oiga lo que dice aquí, hermano, a ver si tiene alguna similitud con lo que es el árbol de Navidad. Dice, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti.
Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice y de manos de fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. Oiga, Amén. pero alguien pudiera decir, hermano, ¿sabes qué? Yo creo que lo más importante es que nuestro Salvador Jesús, Yeshua, nació y ya la fecha pues no importa mucho. Y de hecho sí, pues eso es lo más importante, ¿no? Pero ojo con esto, que si no se estuviera celebrando el nacimiento de Jesús como la razón de la Navidad, pues no habría ningún problema. Pero el problema es que, como aprendimos en la parte 1 de este estudio la semana pasada, la celebración de los cumpleaños entre los hijos de Dios, pues no es algo que Dios haya ordenado jamás, sino por el contrario, es una celebración totalmente pagana. Mas si a eso le agregamos que el día en que supuestamente se celebra el nacimiento de Jesús, ni siquiera es el verdadero día, sino que en ese mismo día se celebra entidades diabólicas, ¿verdad? Tamuz, Saturno, las cuales la Iglesia Católica Romana disfrazó de festividades cristianas, las cuales nunca Dios ordenó hacer. Y por lo tanto son mandamientos de hombres que han llegado a ser tradiciones y costumbres. Y lo tremendo de esto es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todo esto, hermano. El obedecer tradiciones. De hecho, en el tiempo de Jesús, hermano, ya había muchas tradiciones que eran contrarias a lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Vea lo que le preguntaron los fariseos y los escribas en Marcos 7:5. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oiga, qué bueno que le hubieran dicho, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Torá? Pero no le preguntaron eso. ¿Por qué sus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, conforme a los mandamientos dados por hombres? Eso es lo que le están preguntando. ¿Y cuál era una tradición, un mandamiento de hombre? Que había que lavarse las manos antes de comer pan, pero de una manera ritual. Dice, sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ese es el problema que existe, hermano, en mucho pueblo cristiano, que no conocen los mandamientos de Dios y se encuentran obedeciendo a mandamientos dados por hombres. Ese es el problema. Por ignorancia no celebran lo que Dios mandó. Amén. Y se encuentran celebrando mandamientos dados por hombres. Así es. Celebrando cumpleaños, celebrando Navidad, celebrando Año Nuevo el 1 de enero. Esos son mandamientos de hombres, hermano. En la palabra de Dios están los mandamientos ordenados por el Padre, pero que muchas veces no se conocen por ignorancia. Y el problema es, vea lo que dice Marcos 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición. Ahí está. Eso es lo más grave, hermano. Que por andar guardando mandamientos de hombres, tradiciones, costumbres, se termina por invalidar el mandamiento de Dios. Y como vuelvo a repetir, esa es la condición de mucho pueblo de Dios actualmente. Oiga, pero aquí nos vamos a detener en esta mañana, hermano. Solamente voy a dar el teléfono una vez más. Aquí en el área de Los Ángeles, te puedes comunicar al 323-595-6357, 323-595-6357. En la ciudad de Tijuana te puedes comunicar al 664-471-0233, 664-471-0233. Nosotros aquí en Los Ángeles tenemos servicio. La iglesia está localizada en Canoga Park. Nosotros tenemos servicio los días miércoles a las 7 de la tarde y domingos a las 6 de la tarde. Amén. Pues no nos queda más que despedirnos, hermano. Le agradecemos el favor de su atención. Pues muchas gracias por su atención, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por sus vidas y pues corran la voz para que más personas escuchen la verdad y pues que el Señor les bendiga, los guarde y nos escuchamos la próxima semana. Y busque ahí en Facebook y en YouTube para que siga aprendiendo la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Amén. Bendiciones. Hasta la próxima. Sendas antiguas.
Para un mundo moderno y que cambia cada día, la respuesta está en la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Los pastores Ramiro Moreno y Carolina Brambila presentaron el programa Volviendo a las sendas antiguas. Si gustas visitar la iglesia, la dirección es 21614 Roscoe Boulevard, Canoa Park, California, 91304. Días de servicio: miércoles 7 p.m. y domingo 6 p.m. Para más información o peticiones de oración, favor de llamar al 323-595-6357. 323-595-6357. Gracias por su sintonía.